El 15 de agosto de 2015, en plena Western Avenue de Los Ángeles, un hombre inocente cayó desplomado en un charco de su propia sangre mientras disfrutaba de una noche tranquila en el restaurante Little San Salvador. Su amigo, con 6 puñaladas en el cuerpo, gritaba pidiendo ayuda mientras el asesino salía caminando como si nada hubiera pasado. El responsable tenía apenas 23 años, un rostro de niño que ocultaba la frialdad de un verdadero monstruo. Su alias lo decía todo: Little Boy, el niñito, pero no había nada de inocencia en Carlos Alfredo Cardosa López, un homeboy de la Mara Salvatrucha que había convertido las calles de LA en su territorio de caza. Mira, este caso no era solo otro asesinato más en los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, era una declaración de guerra. No, la MS-13 había llegado a un punto donde sus pandilleros se sentían tan protegidos, tan intocables, que podían ejecutar a sangre fría a cualquiera en pleno restaurante lleno de testigos. Si Little Boy quedaba libre, el mensaje para las comunidades sería devastador: nadie está a salvo, ni siquiera en lugares públicos. La reputación de las fuerzas del orden estaba en juego. El FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Grupo de Tarea Metropolitano contra Pandillas Violentas sabían que capturar a este cipote era más que justicia para una víctima. Era demostrarle a toda la estructura criminal de la MS-13 que sus días de impunidad habían terminado. Carlos Cardosa López no era un pandillero cualquiera. A sus 23 años ya era un homeboy consolidado dentro de una de las clicas más peligrosas de la MS-13 en Los Ángeles. Pues un territorio donde la Mara controlaba todo, desde la extorsión de pequeños negocios hasta el tráfico de drogas que alimentaba las arcas de la pandilla y eventualmente de la mafia mexicana que supervisaba sus operaciones. Little Boy operaba bajo las órdenes de ranfleros como José Balmoré Romero, alias Porky, el mero mero, que entre 2013 y 2014 había sido el máximo líder de la MS-13 en toda la ciudad de Los Ángeles, autorizando asesinatos, coordinando extorsiones y decidiendo quién vivía y quién moría en las calles controladas por la Mara. Pero lo que las autoridades descubrieron después de su captura fue aún más escalofriante. Este video te va a llevar por todo el proceso, desde aquella noche sangrienta en el restaurante, pasando por la investigación silenciosa que duró casi 2 años, hasta el operativo masivo en mayo de 2017 que sacudió a toda la estructura de la MS-13 en California, y al final vas a entender por qué este caso marcó un antes y un después en la guerra contra las pandillas en Estados Unidos, y cómo la misma estrategia que aplicaron allá inspiró el modelo de mano dura que hoy tiene a los pandilleros de El Salvador encerrados en el SECOT, pagando por décadas de terror, porque Little Boy no cayó solo. Lo que vino después fue una redada histórica que desmanteló a 21 líderes de la MS-13 en una sola madrugada, pero lo que encontraron en sus teléfonos, en sus casas y en sus confesiones reveló una red de corrupción, asesinatos y control territorial que nadie imaginaba. ¿Y sabes qué fue lo más jodido de todo? Que durante años estos bichos habían estado operando casi al descubierto, otra riéndose del sistema, mientras la comunidad salvadoreña en Los Ángeles vivía aterrada. Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que no te vas a esperar. Carlos Alfredo Cardosa López nació en El Salvador, pero creció en las calles más peligrosas de Los Ángeles, donde la MS-13 no era solo una pandilla, era una forma de vida, una estructura de poder que controlaba barrios enteros con puño de hierro. Para cuando Little Boy cumplió 20 años, ya llevaba el tatuaje de la Mara marcado en su piel como una declaración de lealtad eterna, pero no se quedó en las esquinas vendiendo drogas o cobrando renta como la mayoría de los homeboys. No, este cipote tenía ambición y sobre todo tenía frialdad. La noche del 15 de agosto de 2015 reveló exactamente de qué estaba hecho este bicho. Eran cerca de las 10 de la noche cuando dos amigos salvadoreños decidieron cenar en el restaurante Little San Salvador, un lugar tranquilo en Western Avenue donde la comunidad iba a comer pupusas y recordar el sabor de la patria. Nadie imaginaba que esa noche se convertiría en una pesadilla. Carlos Cardosa, Little Boy, entró al local con una determinación que helaba la sangre. No iba a robar, no iba a amenazar, iba a matar. Sin mediar palabras, sin dar oportunidad de defensa, Little Boy sacó un cuchillo y se lanzó contra los dos hombres. El primero recibió 6 puñaladas brutales en el torso, los brazos, el cuello, heridas que lo dejaron sangrando en el piso, gritando de dolor mientras intentaba cubrirse. Pero el segundo hombre no tuvo esa suerte. Las cuchilladas fueron directas, precisas, letales. Murió ahí mismo. Un desplomado entre las mesas del restaurante, mientras los demás comensales huían despavoridos. ¿Y sabes qué hizo Little Boy después? Se limpió el cuchillo, lo guardó y salió caminando del restaurante como si acabara de pagar la cuenta, sin remordimientos, sin nervios, como si quitarle la vida a un ser humano fuera parte de su rutina diaria. Pero acá viene lo que muchos no entienden sobre la
MS-13. Los asesinatos no son actos de locura, son actos de control. Little Boy no mató a esos hombres por un conflicto personal, los mató porque la Mara así lo ordenó o porque él quería demostrar su lealtad subiendo en la jerarquía de la pandilla. En la MS-13 tu valor se mide en sangre. Entre más violento sos, más respeto ganás. Entre más dispuesto estés a matar sin preguntar, más cerca estás de los ranfleros que manejan el pisto, las drogas y el territorio. Y Little Boy quería subir, quería ser más que un simple homeboy. Quería ser parte del círculo de líderes que respondían directamente a figuras como Porky Romero, el shot caller que desde 2013 había convertido a la MS-13 de Los Ángeles en una maquinaria criminal implacable. Mira, lo que más escalofríos da de tipos como Little Boy no es solo la violencia, es la facilidad con la que la ejecutan. Los investigadores del FBI que estudiaron su caso notaron un patrón. Este cipote no mostraba señales de estrés después de matar, no huía despavorido, no se escondía nervioso, actuaba con la calma de alguien que había normalizado la muerte, que la veía como una herramienta más para conseguir lo que quería. Esa mentalidad es exactamente lo que hace a la MS-13 tan peligrosa. No son pandilleros improvisados. Son soldados de una estructura criminal que los entrena, los adoctrina y los convierte en máquinas de violencia sin conciencia. Little Boy había cruzado esa línea hace mucho tiempo y después de ese asesinato en el restaurante, las autoridades sabían que si no lo capturaban rápido seguiría dejando cadáveres a su paso. Pero acá está lo jodido. Después de cometer ese asesinato brutal en pleno restaurante lleno de testigos, Little Boy desapareció. Se esfumó en las sombras de Los Ángeles como si nunca hubiera existido. La policía tenía testigos, tenía la escena del crimen, tenía el arma homicida, pero no tenían al asesino, y mientras los días pasaban, las autoridades sabían que cada minuto que Little Boy estaba libre era un minuto en que podía volver a atacar. ¿Cómo lo encontraron? ¿Qué tácticas usaron para rastrearlo en medio de una ciudad donde la MS-13 tiene 1000 escondites y 1000 cómplices dispuestos a proteger a sus miembros? Eso te lo cuento en el siguiente capítulo, porque la investigación que vino después fue una obra maestra de inteligencia policial que tardó casi 2 años en dar frutos, pero cuando dio, cayeron 21 pandilleros de golpe, incluido el mismísimo Little Boy. Cuando los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron al restaurante Little San Salvador esa noche de agosto, se encontraron con una escena que les heló la sangre. Un hombre muerto en un charco de sangre, otro gravemente herido, siendo atendido por paramédicos y decenas de testigos en shock, algunos todavía llorando, otros temblando en las esquinas del local. Pero había algo que los investigadores notaron de inmediato. Nadie quería hablar, y no era porque no hubieran visto nada. Al contrario, todos habían visto todo. Habían visto la cara del asesino, habían visto cómo sacaba el cuchillo, habían visto cómo apuñalaba sin piedad a 2 hombres inocentes. Pero cuando los detectives empezaron a preguntar nombres, descripciones, detalles, la gente bajaba la mirada y movía la cabeza. O sea, no vi nada oficial, no pasa. Estaba en el baño. No me acuerdo bien. Esto es algo que la gente que nunca ha vivido bajo el terror de las pandillas no entiende. Hablar con la policía no es solo arriesgado, es una sentencia de muerte. La MS-13 tiene ojos y oídos en todos lados. Si alguien te ve dándole información a los tombos, si alguien te identifica como soplón, no solo vos pagás las consecuencias, tu familia entera paga. O tus hijos, tu esposa, tus padres. La Mara no perdona a los que cooperan con las autoridades y lo hace saber dejando mensajes brutales, cuerpos descuartizados, cabezas en bolsas, familias completas ejecutadas. Por eso los detectives sabían que esta investigación no iba a ser fácil. Tenían un asesinato a plena luz, en un lugar público, con decenas de testigos, pero sin testimonios útiles, sin nombres, sin pistas claras. Little Boy había calculado bien su crimen. Golpeó en un lugar donde sabía que la comunidad salvadoreña estaba tan aterrada de la Mara que nunca hablarían, pero las autoridades no se iban a quedar de brazos cruzados. Este caso fue escalado inmediatamente al Grupo de Tarea Metropolitano contra Pandillas Violentas, una unidad élite que juntaba lo mejor del FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles, la oficina del alguacil del condado y agentes del ICE, Inmigración y Control de Aduanas. Este equipo no perseguía pandilleros de esquina, perseguían líderes, estructuras criminales completas, redes de extorsión y narcotráfico que movían millones de dólares. Y cuando vieron el caso de Little Boy, no lo trataron como un simple homicidio, lo trataron como una oportunidad de desmantelar toda una clica de la MS-13 en Los Ángeles. El agente especial del FBI a cargo de la investigación, un tipo con años rastreando pandilleros, sabía exactamente cómo funcionaba la Mara. Sabía que el Little Boy no actuaba solo. Sabía que detrás de ese asesinato había órdenes de alguien más arriba. Y sabía que si lograban rastrearlo, podrían llegar a los ranfleros que manejaban toda la operación criminal en la zona. Durante casi 2 años, la investigación se llevó en absoluto silencio, nada de arrestos prematuros.
Nada de anuncios públicos, solo vigilancia meticulosa, infiltración de informantes, interceptación de comunicaciones y seguimiento constante de los movimientos de la MS-13 en Los Ángeles, pues los agentes empezaron a mapear la estructura completa de la pandilla, identificaron a los shot callers, los líderes máximos como José Balmor Romero, alias Porky, quien desde la prisión seguía dando órdenes a través de mensajes encriptados y visitas de abogados corruptos. Rastrearon las comunicaciones, intervinieron teléfonos celulares, grupos de chat y hasta conversaciones en persona usando micrófonos ocultos y informantes infiltrados. Siguieron el dinero. La MS-13 no solo mataba, extorsionaba negocios, vendía drogas y pagaba tributo a la mafia mexicana. Los agentes rastrearon cada pago, cada transacción, cada cuenta bancaria sospechosa. Construyeron el perfil de Little Boy a través de bases de datos, registros de arrestos previos, tatuajes fotografiados en detenciones anteriores y testimonios confidenciales de informantes. Los investigadores armaron el rompecabezas completo de quién era Carlos Cardoza López y dónde se escondía. Pero la pieza que finalmente les permitió ubicar a Little Boy llegó de donde menos esperaban: un pandillero arrepentido, un homeboy de la MS-13 que estaba enfrentando sus propios cargos y que, ante la posibilidad de pasar décadas en prisión, decidió cooperar con las autoridades. Este informante no solo confirmó que Little Boy había cometido el asesinato del restaurante, también reveló dónde se escondía, con quién vivía y cuáles eran sus movimientos diarios, pero más importante aún, reveló que Little Boy no era el único. Había toda una red de pandilleros operando bajo las órdenes de líderes de alto rango, todos involucrados en homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y conspiración para cometer crímenes violentos. Era el momento perfecto para golpear, pero las autoridades no querían solo a Little Boy, querían a todos. A principios de 2017, después de casi 2 años de investigación silenciosa, el FBI y sus socios en la fuerza de tarea tenían todo listo. Habían identificado a 22 pandilleros de la MS-13, incluidos líderes de alto rango, homeboys asesinos como Little Boy y colaboradores que facilitaban las operaciones criminales. Tenían suficiente evidencia para acusarlos bajo la ley RICO, Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, una herramienta legal devastadora que permite procesar a organizaciones criminales completas, no solo a individuos. El plan era simple pero brutal. Una redada sincronizada en toda la ciudad de Los Ángeles, decenas de equipos SWAT golpeando puertas al mismo tiempo en la madrugada, cuando los pandilleros estuvieran durmiendo y no tuvieran tiempo de reaccionar. Cero margen de error, cero fugas. La fecha quedó fijada, 16 de mayo de 2017, y llegó el día. Más de 500 agentes federales y locales desplegados en posiciones estratégicas por toda la ciudad. Helicópteros en el aire, equipos SWAT listos para derribar puertas. Y en el centro de todo, y una lista con 22 nombres, 22 objetivos que en cuestión de horas iban a descubrir que su reinado de terror había terminado. Little Boy estaba en esa lista, pero no tenía idea de lo que se le venía encima. ¿Cómo fue esa madrugada? ¿Qué pasó cuando los agentes tocaron su puerta? ¿Intentó huir? ¿O puso resistencia? Todo eso te lo cuento en el próximo capítulo, porque el operativo que vino fue histórico, uno de los golpes más duros que la MS-13 había recibido en décadas. A las 5 de la mañana, cuando la ciudad de Los Ángeles todavía dormía bajo la oscuridad del amanecer, más de 500 agentes federales y locales ya estaban en posición. Equipos SWAT vestidos de negro, chalecos antibalas ajustados, rifles de asalto cargados, agentes del FBI con órdenes de arresto en mano, helicópteros sobrevolando silenciosamente, listos para cortar cualquier intento de fuga. Y en una sala de operaciones centralizada, los comandantes coordinaban cada movimiento con precisión militar. Esta no era una redada común. Era un golpe quirúrgico diseñado para desmantelar toda una estructura criminal de la MS-13 en una sola madrugada, y Little Boy estaba en el centro de la mira. Carlos Alfredo Cardoza López vivía en un apartamento de 2 habitaciones en una zona controlada por la Mara en el este de Los Ángeles, un lugar donde los vecinos sabían quién era, pero nunca preguntaban nada, donde los grafitis de la MS-13 marcaban las paredes como advertencia territorial, donde la policía normalmente no se atrevía a entrar sin refuerzos masivos, pero esa madrugada Little Boy no tuvo ninguna oportunidad. A las 5:47 de la mañana exactas, 3 camionetas negras se detuvieron frente a su edificio sin hacer ruido. 12 agentes del equipo SWAT bajaron en silencio, formando una fila táctica perfecta. El líder del equipo señaló hacia la puerta del apartamento 204, el de Little Boy. 2 agentes se colocaron a cada lado de la entrada, otro preparó el ariete, y al conteo de 3, ¡boom!, la puerta cayó destrozada. FBI, al suelo, manos donde podamos verlas. Little Boy saltó de la cama confundido, todavía en ropa interior, los ojos hinchados de sueño. Por un segundo intentó correr hacia la ventana, pero antes de dar 2 pasos ya tenía 4 rifles apuntándole directo a la cabeza. Se congeló, levantó las manos temblando y en menos de 30 segundos estaba boca abajo en el piso, con las esposas cerradas
alrededor de sus muñecas, y mientras los agentes gritaban órdenes y revisaban cada rincón del apartamento buscando armas, drogas o cualquier otra evidencia, Carlos Alfredo Cardosa López, alias Little Boy, queda arrestado por homicidio, intento de homicidio y conspiración como parte de una organización criminal. El cipote, que 2 años antes había salido caminando tranquilo después de asesinar a un hombre en un restaurante, ahora estaba tirado en el piso, esposado, derrotado. Y afuera, en las calles de Los Ángeles, otros 20 pandilleros de la MS-13 estaban cayendo exactamente de la misma manera, porque Little Boy no cayó solo. Ese 16 de mayo de 2017 fue el día en que la fuerza de tarea golpeó con todo su poder. En menos de 3 horas, no bastó. 21 miembros de la MS-13 fueron arrestados en operativos simultáneos a lo largo de Los Ángeles y condados cercanos. José Balmor Romero, alias Porky, el shot caller Máximo, el ranflero que había dirigido la MS-13 en Los Ángeles desde 2013. Lo capturaron en una prisión estatal donde ya cumplía condena por otros delitos, pero ahora enfrentaba cargos federales mucho más graves por dirigir una empresa criminal y ordenar asesinatos desde adentro. Walter Flaco Díaz, otro líder clave, acusado de coordinar extorsiones masivas contra negocios salvadoreños en el área de Pico Union. Jonathan Snoopy Martínez, un homeboy de 25 años, responsable de al menos 3 homicidios documentados, incluido el asesinato de un adolescente inocente que se negó a unirse a la pandilla. Melvin Stranger Cruz, coordinador de narcotráfico para la MS-13. Encargado de mover cocaína y metanfetamina desde México hasta Los Ángeles, y de pagar tributo a la mafia mexicana que supervisaba las operaciones. Uno por uno, los pandilleros fueron sacados de sus casas, de sus escondites, de los brazos de sus familias que lloraban y gritaban mientras los agentes se los llevaban esposados, pero las autoridades no mostraron piedad. Durante años, estos bichos habían sembrado terror en las comunidades salvadoreñas, habían extorsionado a familias humildes, habían asesinado a inocentes, habían violado, robado y destruido vidas sin pensarlo 2 veces. Ahora les tocaba pagar. Durante las redadas, los agentes no solo arrestaron pandilleros, también incautaron un arsenal de evidencia que confirmaba todo lo que la investigación había revelado. Armas de fuego, más de 30 pistolas, rifles y escopetas, con muchas de ellas con números de serie borrados, drogas, kilos de cocaína, metanfetamina y heroína listos para ser distribuidos en las calles. Dinero en efectivo, más de $200,000 en billetes arrugados, producto de extorsiones y venta de drogas. Documentos incriminatorios, listas de víctimas de extorsión, registros de pagos a la mafia mexicana y hasta cuadernos con nombres de personas marcadas para ser asesinadas, teléfonos celulares, cientos de mensajes de texto y grabaciones que mostraban cómo los líderes de la MS-13 coordinaban crímenes, daban órdenes de asesinato y celebraban actos de violencia como si fueran logros deportivos. Pero lo más escalofriante de todo fue lo que encontraron en el teléfono de Little Boy: fotos de él posando con armas, fotos con otros pandilleros haciendo señas de la mara. Y lo peor, fotos del restaurante Little San Salvador, tomadas días antes del asesinato. Había planeado todo, había vigilado el lugar, había elegido a sus víctimas y luego lo ejecutó sin remordimiento. 2 días después de la redada, el 18 de mayo de 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa que sacudió a todo el país. La fiscal federal del Distrito Central de California, acompañada por el director adjunto del FBI y el jefe de policía de Los Ángeles, anunció oficialmente el desmantelamiento de una de las redes más peligrosas de la MS-13. Durante años, estos individuos han operado con impunidad creyendo que estaban por encima de la ley. Han asesinado, han extorsionado, han terrorizado a comunidades enteras. Hoy ese reinado de terror termina. Ni los 21 arrestados enfrentan cargos federales bajo la ley RICO, con penas que van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y luego vino la parte que realmente importaba. Este es solo el principio. La MS-13 debe saber que no hay lugar donde esconderse. No hay estructura criminal tan organizada que no podamos desmantelar. Y para las comunidades que han sufrido en silencio, queremos que sepan esto. Es seguro hablar. Es seguro denunciar. Estamos aquí para protegerlos. El operativo del 16 de mayo no fue solo una victoria legal, fue un mensaje a cada pandillero de la MS-13 en Estados Unidos, El Salvador y Centroamérica. Sus días de impunidad terminaron. Las fuerzas del orden habían cambiado de estrategia y ya no perseguían solo a pandilleros individuales, ahora desmantelaban estructuras completas usando la ley RICO, la misma que derribó a la mafia italiana en los años 80. Y Little Boy, el asesino que pensó que podía matar sin consecuencias, ahora enfrentaba el resto de su vida tras las rejas. Pero la historia no terminó con el arresto. Lo que vino después en las cortes fue una batalla legal que reveló secretos aún más oscuros sobre cómo operaba la MS-13.
cómo reclutaban a sus miembros y cómo habían construido un imperio criminal que conectaba a Los Ángeles con El Salvador y la mafia mexicana. Y cuando finalmente Little Boy fue llevado ante un juez, lo que descubrieron sobre su pasado y sus conexiones dejó a todos impactados. Porque este cipote no era solo un asesino, era una pieza clave en una red mucho más grande y peligrosa de lo que nadie imaginaba. Después de su captura, Carlos Alfredo Cardosa López, alias Little Boy, fue trasladado a la Corte Federal del Distrito Central de California en el centro de Los Ángeles. Ahí, esposado de pies y manos, vestido con el uniforme naranja de los detenidos federales, se presentó ante la jueza que decidiría su futuro. Pero Little Boy ya no tenía esa mirada desafiante del asesino que había salido caminando del restaurante 2 años atrás. Ahora lucía derrotado, con los ojos hacia abajo, consciente de que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los fiscales federales no perdieron tiempo. Desde el primer día del proceso judicial, dejaron claro que este no era un caso simple de homicidio, era un caso de crimen organizado y bajo la ley RICO, cada miembro de la MS-13 arrestado no solo respondería por sus propios crímenes, sino por los crímenes de toda la organización criminal de la que formaban parte. La acusación formal contra Carlos Cardosa López incluía homicidio en primer grado por el asesinato premeditado del hombre en el restaurante Little San Salvador, intento de homicidio agravado por las 6 puñaladas que le dio al segundo hombre, quien milagrosamente sobrevivió, conspiración para cometer crímenes violentos como parte de una organización criminal bajo la ley RICO. Esto significaba que el Little Boy no solo era culpable de sus propios actos, sino que era parte de una estructura criminal responsable de decenas de asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas, posesión de arma blanca con intención de cometer crimen violento. El cuchillo utilizado en el asesinato había sido recuperado y analizado con huellas dactilares y restos de ADN que lo vinculaban directamente a Little Boy. Si era declarado culpable de todos los cargos, enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Durante el juicio, los fiscales presentaron una serie de testimonios devastadores que sellaron el destino de Little Boy. El hombre, que había recibido 6 puñaladas y logró sobrevivir, fue el primer testigo. Con las cicatrices todavía visibles en su cuello y brazos, relató con voz temblorosa cómo Little Boy había entrado al restaurante, cómo lo había atacado sin razón, cómo había visto morir a su amigo mientras él intentaba defenderse. Nunca lo había visto antes en mi vida, no había ningún conflicto, solo estábamos cenando. Y de repente sentí el primer golpe en mi espalda. Cuando me volteé, vi el cuchillo, vi sus ojos, no había emoción en ellos. Era como si estuviera matando a un animal, no a una persona. El jurado escuchó en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Little Boy ni siquiera levantó la mirada. Luego vino el testimonio del informante, el homeboy de la MS-13, que había cooperado con las autoridades a cambio de una reducción de sentencia. Este testigo, cuya identidad fue protegida, reveló detalles escalofriantes sobre cómo funcionaba la pandilla desde adentro. En la MS-13, si querés subir, tenés que demostrar que no tenés miedo de matar. Little Boy quería ser respetado, quería que los ranfleros lo vieran como alguien serio. Ese asesinato en el restaurante no fue un acto impulsivo, fue una misión. Él sabía que si lo hacía bien, iba a ganar puntos con los líderes. El informante también confirmó que Little Boy había recibido órdenes directas de líderes de alto rango dentro de la MS-13, quienes habían marcado a las víctimas por razones que aún no estaban del todo claras, posiblemente por una deuda de extorsión no pagada, o simplemente porque alguien en la pandilla quería enviar un mensaje de terror a la comunidad. Los agentes especiales que dirigieron la investigación presentaron toda la evidencia recopilada durante 2 años, las grabaciones de vigilancia, los mensajes interceptados, las fotos en el teléfono de Little Boy y el análisis forense del cuchillo. Cada pieza de evidencia fue presentada meticulosamente, construyendo un caso inapelable. Y uno de los agentes declaró: este no es un pandillero común. Carlos Cardosa López es un asesino calculador que opera dentro de una organización criminal sofisticada. La MS-13 no solo comete crímenes, los planea, los coordina y los ejecuta con frialdad. Y Little Boy era una de sus armas más efectivas. Pero durante el juicio también salieron a la luz detalles sobre el pasado de Little Boy que ayudaron a entender cómo un joven salvadoreño terminó convirtiéndose en un asesino despiadado. Carlos Cardosa había llegado a Los Ángeles cuando era apenas un adolescente, huyendo de la pobreza y la violencia en El Salvador. Como muchos jóvenes inmigrantes, llegó sin papeles, sin familia cercana, sin oportunidades. Y en las calles del este de Los Ángeles, la MS-13 lo encontró. Le ofrecieron lo que no tenía: pertenencia, protección, dinero. Pero a cambio le exigieron lealtad absoluta, y esa lealtad se medía en sangre. A los 16 años ya había cometido su primer asalto, a los 18 su primer asesinato, aunque nunca fue procesado por falta de pruebas, y para cuando llegó a los 23,
Cuando mató al hombre en el restaurante, ya era un soldado entrenado de la Mara, capaz de matar sin titubear. Los psicólogos forenses que evaluaron a Little Boy concluyeron que había sido adoctrinado completamente por la cultura de violencia de la MS-13. Pero eso no lo absolvía, pues solo explicaba cómo había llegado a ese punto. Los abogados defensores de Little Boy intentaron argumentar varias líneas de defensa, todas débiles. Identificación errónea. Alegaron que los testigos no habían visto bien al atacante, pero las fotos, el ADN y el testimonio del sobreviviente destruyeron ese argumento y actuó bajo coacción. Intentaron argumentar que Little Boy había sido forzado por líderes de la MS-13 a cometer el asesinato bajo amenaza de muerte, pero los fiscales demostraron que él había planeado el ataque, había vigilado el restaurante y había actuado con total autonomía. No hay pruebas de conspiración. La defensa intentó separar el asesinato de la acusación Rico, argumentando que Little Boy había actuado solo, pero los mensajes interceptados, los testimonios de otros pandilleros y la evidencia de coordinación con líderes de la MS-13 destruyeron ese argumento también. No había salida. Little Boy estaba acabado. Después de 3 semanas de juicio y solo 6 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. En el caso del estado de California versus Carlos Alfredo Cardoza López, en el cargo de homicidio en primer grado encontramos al acusado culpable. En el cargo de intento de homicidio agravado encontramos al acusado culpable. En el cargo de conspiración para cometer crímenes violentos como parte de una organización criminal encontramos al acusado culpable. La sala estalló en murmullos. Familiares de la víctima lloraron de alivio. Little Boy cerró los ojos y dejó caer la cabeza. Sabía lo que venía. 2 semanas después, en la audiencia de sentencia, la jueza federal pronunció las palabras que sellaron el destino de Carlos Cardoza López para siempre. Señor Cardoza, usted ha sido declarado culpable de crímenes atroces que han destrozado familias y aterrorizado comunidades. Usted eligió un camino de violencia y ahora debe enfrentar las consecuencias de esas elecciones por la presente y no lo sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de sus días en una prisión federal de máxima seguridad. Little Boy, el asesino que pensó que podía matar sin consecuencias, nunca volvería ni a ver la luz del día como hombre libre, pero acá está lo interesante. Little Boy no fue el único sentenciado. De los 21 pandilleros arrestados en aquella redada del 16 de mayo de 2017, casi todos recibieron sentencias devastadoras, décadas de prisión, cadenas perpetuas, condenas que aseguraron que nunca más podrían terrorizar a nadie, y el impacto de ese operativo fue mucho más allá de Los Ángeles. Lo que las autoridades estadounidenses lograron ese día inspiró un modelo de justicia que cruzó fronteras y llegó hasta El Salvador, donde un presidente decidido a acabar con las pandillas estudió cada detalle de esa operación. Ese presidente era Nayib Bukele. Para entender lo que Nayib Bukele logró en El Salvador, primero tenés que entender el infierno que era el país antes de que él llegara al poder en 2019. El Salvador no era solo un país con problemas de pandillas, era un país completamente dominado por ellas. La MS-13, el Barrio 18 y otras maras controlaban territorios enteros como si fueran señores feudales, cobraban renta a cada negocio, a cada familia, a cada conductor de autobús. Si no pagabas, te mataban, así de simple. Los números eran aterradores. En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios más alta del mundo, superando incluso a zonas de guerra, que más de 70,000 pandilleros activos operaban libremente en todo el territorio nacional. Las pandillas controlaban el 95% de las extorsiones en el país, extrayendo millones de dólares cada año de familias humildes y pequeños empresarios. Los buses no podían entrar a ciertos barrios. Las ambulancias no llegaban a zonas controladas por las maras. Los maestros eran asesinados y se negaban a reclutar estudiantes para las pandillas. El Salvador no era un país, era un territorio en manos de criminales y los gobiernos anteriores habían intentado todo. Negociaciones con las pandillas que solo las fortalecieron, operativos policiales aislados que resultaban en un pandillero capturado hoy y libre mañana, y hasta treguas secretas que le pagaban a las maras para que redujeran los asesinatos temporalmente. Nada funcionaba hasta que llegó Bukele. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019, lo hizo con una promesa clara. Las pandillas no volverán a gobernar El Salvador, y a diferencia de los políticos anteriores que prometían y nunca cumplían, Bukele tenía un plan inspirado precisamente en lo que Estados Unidos había hecho con operativos como el que capturó a Little Boy y desmanteló a la MS-13 en Los Ángeles. John Bukele estudió el modelo estadounidense, operativos masivos y coordinados en lugar de capturas individuales, golpear estructuras completas, inteligencia e investigación previa, identificar líderes, mapear territorios, interceptar comunicaciones, severidad legal implacable,
sentencias largas sin negociaciones, sin beneficios procesales. Un aislamiento total, separar a los líderes de sus pandillas para que no puedan seguir dando órdenes desde prisión. Pero Bukele sabía que en El Salvador las cosas eran diferentes. Acá las pandillas tenían décadas de control territorial. Acá los jueces estaban amenazados o comprados. Acá las prisiones eran oficinas de operaciones para los ranfleros que seguían dirigiendo extorsiones y asesinatos desde adentro usando celulares de contrabando, visitas sin control y guardias corruptos. Si quería ganar esta guerra, Bukele necesitaba algo más que operativos. Necesitaba una prisión donde las pandillas no pudieran operar. Una prisión donde los líderes quedaran completamente aislados, sin comunicación, sin poder. Necesitaba el SECOT. El 27 de marzo de 2022, después de un fin de semana especialmente sangriento, donde las pandillas asesinaron a 87 personas en 72 horas, como desafío al gobierno, Bukele tomó la decisión más audaz de su presidencia, declaró el régimen de excepción. Esto significaba suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales para poder actuar con rapidez y contundencia contra las pandillas. Las fuerzas de seguridad recibieron autorización para arrestar a cualquier sospechoso de pertenecer a pandillas sin orden judicial previa, detener a pandilleros por asociación ilícita, aunque no tuvieran cargos específicos de crímenes recientes, realizar operativos en territorios controlados por maras sin restricciones legales que antes los frenaban, y lo más importante, construir prisiones donde los pandilleros quedarían completamente aislados del mundo exterior. La reacción fue inmediata. En los primeros 30 días del régimen de excepción, más de 15,000 pandilleros fueron capturados. En 6 meses la cifra superó los 50,000. Y para finales de 2023, más de 75,000 miembros de la MS-13, el Barrio 18, y otras pandillas estaban tras las rejas, pero ¿a dónde los mandaban? A un lugar del que nunca podrían escapar, nunca podrían comunicarse con sus pandillas y nunca podrían volver a sembrar terror. Al SECOT. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como SECOT, fue inaugurado en enero de 2023 en Tecoluca, departamento de San Vicente. Y desde el momento en que abrió sus puertas, quedó claro que esta no era una prisión común, era una fortaleza diseñada para acabar con el poder de las pandillas de una vez por todas. Las características del SECOT son aterradoras para cualquier pandillero. Capacidad masiva. El SECOT fue diseñado inicialmente para albergar a 40,000 reclusos, el equivalente a una ciudad pequeña, y ya está funcionando casi a capacidad total, con decenas de miles de pandilleros hacinados en celdas compartidas. Aislamiento absoluto. Los reclusos no tienen acceso a teléfonos celulares, no reciben visitas familiares regulares y no pueden comunicarse con el exterior. Los líderes de la MS-13, que antes dirigían extorsiones desde prisión, ahora están completamente cortados de sus pandillas. Condiciones extremas. Las celdas están diseñadas para albergar hasta 100 personas en espacios reducidos. Los reclusos duermen en literas metálicas, sin colchones. La comida es básica, 2 tiempos al día, sin lujos. No hay televisión, no hay recreación y no hay comodidades. Seguridad máxima. El SECOT está rodeado de muros de concreto de varios metros de altura, torres de vigilancia con francotiradores, cercas electrificadas y cientos de militares custodiándolo 24/7. Nadie entra, nadie sale. Separación por pandillas. Los miembros de la MS-13 están en un sector completamente separado del Barrio 18 para evitar enfrentamientos. Dentro de cada sector, los líderes están aislados de los homeboys, rasos para que no puedan reorganizarse. Las imágenes del SECOT que el gobierno de Bukele compartió en redes sociales mostraban algo que muchos nunca habían visto: pandilleros tatuados, rapados al cero, esposados, caminando en fila india con la cabeza agachada, vigilados por militares armados con rifles. Ya no eran los matones temidos que aterrorizaban barrios, eran prisioneros derrotados, humillados, sin poder. Y el mensaje era claro: esto es lo que les espera a todos los que elijan el camino de las pandillas. Los resultados del plan de control territorial de Bukele y el uso del SECOT han sido innegables. La tasa de homicidios en El Salvador se desplomó de 103 por cada 100,000 habitantes en 2015 a menos de 2 por cada 100,000 en 2024. La más baja de toda América Latina. Las extorsiones cayeron más del 95%. Los negocios ya no tienen que pagar renta. Las familias pueden vivir sin miedo. Los autobuses circulan libremente por zonas que antes eran inaccesibles. Los niños pueden ir a la escuela sin ser reclutados por pandillas. La inversión extranjera en El Salvador se disparó porque los empresarios vieron que el país finalmente era seguro. Las playas, los pueblos, los mercados, todo volvió a ser accesible para la gente común. El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros de la región, y todo gracias a una estrategia que combinó operativos masivos, sentencias severas y el SECOT, la prisión que rompió el poder de las pandillas. Lo que Bukele logró no pasó desapercibido. Líderes de otros países comenzaron a estudiar el modelo salvadoreño.
Honduras implementó su propia versión del régimen de excepción y construyó una prisión similar al CECOT. Ecuador, bajo el presidente Daniel Noboa, lanzó operativos masivos contra pandillas y carteles inspirándose directamente en Bukele. Hasta en Guatemala y Colombia se discutió replicar partes del modelo, pero también hubo críticas. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch denunciaron que el régimen de excepción había llevado a arrestos arbitrarios, que algunos inocentes habían sido detenidos por error y que las condiciones en el CECOT eran inhumanas. Bukele respondió con contundencia. A los que critican les pregunto, ¿dónde estaban cuando las pandillas asesinaban a 18 salvadoreños por día? ¿Dónde estaban cuando las familias vivían aterrorizadas, cuando los niños no podían ir a la escuela, cuando los empresarios cerraban sus negocios porque no podían pagar las extorsiones? Nosotros elegimos proteger al pueblo salvadoreño, no a los criminales. Y el pueblo salvadoreño le respondió con apoyo masivo. Las encuestas mostraron que más del 90% de la población aprobaba el régimen de excepción y las políticas de Bukele contra las pandillas. Pero la historia de Little Boy y el modelo que inspiró todo esto no termina acá. Porque mientras Carlos Cardoza López se pudre en una prisión federal en Estados Unidos, otros miles de pandilleros como él ahora están en el CECOT, pagando por décadas de terror, y las comunidades que sufrieron, las víctimas, las familias destrozadas, los salvadoreños que vivieron bajo el yugo de las pandillas, finalmente tienen algo que nunca tuvieron antes: paz, justicia y la esperanza de un futuro donde sus hijos no tengan que elegir entre unirse a una pandilla o morir, porque al final esta no es solo la historia de un pandillero que cayó, es la historia de todo un país que se levantó. Durante décadas, las víctimas de la MS-13 y otras pandillas vivieron en silencio, no por falta de dolor, sino por miedo, miedo a represalias, miedo a que si alzaban la voz, los pandilleros regresarían a terminar el trabajo. Pero ahora, con más de 75,000 pandilleros encerrados en prisiones como el CECOT y la tasa de homicidios en mínimos históricos, esas voces finalmente pueden hablar. Y lo que tienen que decir es devastador. María Guadalupe, una vendedora de pupusas de 54 años en San Salvador, perdió a su hijo de 17 años en 2016. Los pandilleros del barrio 18 le exigieron que se uniera a la pandilla. Él se negó. A la semana lo encontraron ejecutado en una cuneta con 3 balazos en la cabeza. Durante años no pude ni llorar tranquila. Tenía miedo de que si decía algo, vendrían por mis otros hijos. Vivía con el terror todos los días. Pero ahora, gracias a Dios y al presidente Bukele, esos monstruos están donde deben estar, encerrados para siempre. Mi hijo no va a volver, pero al menos ahora puedo caminar por mi barrio sin miedo. Puedo dormir tranquila sabiendo que los que mataron a mi cipote ya no pueden hacerle daño a nadie más. María no está sola. Miles de madres salvadoreñas comparten su historia: hijos asesinados, esposos ejecutados, hermanos desaparecidos. Y todas coinciden en lo mismo. Por primera vez en décadas, sienten que hay justicia. Don Roberto, dueño de una pequeña tienda de abarrotes en Soyapango, pagó extorsión a la MS-13 durante 15 años. Cada semana, un homeboy llegaba a cobrar $50. Renta, le decían. Si no pagabas, quemaban tu negocio o te mataban. Don Roberto pagó sin falta durante década y media, viendo cómo su negocio apenas sobrevivía, porque una parte de sus ganancias se iba directo a las manos de criminales. Yo veía a esos bichos llegar cada semana y me hervía la sangre. ¿Pero qué podía hacer? Si llamaba a la policía, me mataban. Si me negaba a pagar, me mataban. Estaba atrapado. Pero desde que empezó el régimen de excepción, esos malditos dejaron de venir. Ya no hay renta, ya no hay amenazas. Y mira, ahora mi negocio está creciendo. Pude comprar más inventario, pude arreglar el local, hasta contraté a 2 empleados. Esto es lo que pasa cuando un presidente de verdad se pone del lado del pueblo, no de los criminales. Don Roberto representa a miles de pequeños empresarios que durante años fueron sangrados por las pandillas. Ahora, con las maras fuera de las calles, esos negocios están floreciendo, generando empleos, pagando impuestos, ayudando a reconstruir la economía del país. Profesora Ana Cecilia enseña en una escuela pública en Ilopango, una zona que antes era controlada por la MS-13. Durante años, los pandilleros usaban la escuela como punto de reclutamiento. Ahí la amenazaban a los estudiantes varones: o te unís a la mara o te matamos. Las niñas eran acosadas, obligadas a ser novias de los homeboys, y si los maestros intentaban intervenir, eran amenazados de muerte. Yo vi cómo decenas de mis estudiantes fueron reclutados a la fuerza, niños de 12, 13 años que solo querían estudiar, pero las pandillas no les daban opción, y yo no podía hacer nada. Llamaba a las autoridades, pero no pasaba nada. Los pandilleros seguían viniendo, seguían amenazando, pero ahora, desde que empezaron las capturas masivas, ya no hay pandilleros en la escuela. Los niños vienen tranquilos. Las niñas ya no son acosadas y yo puedo enseñar sin miedo.
Esto es un milagro que hizo posible este gobierno. La profesora Ana Cecilia representa a miles de maestros que durante años fueron testigos impotentes de cómo las pandillas destruían el futuro de sus estudiantes. Ahora, con las escuelas libres de pandillas, los niños salvadoreños tienen algo que antes no tenían: la oportunidad de soñar con un futuro mejor. Pero el impacto no es solo en testimonios individuales, es algo que se siente en todo el país. Las calles que antes eran zonas de guerra ahora están llenas de vida. Los parques que habían sido abandonados por décadas ahora tienen familias jugando, niños corriendo, vendedores ambulantes trabajando sin miedo. Los buses que antes no podían entrar a ciertos barrios ahora circulan libremente. Pues las playas que estaban controladas por pandilleros ahora reciben turistas salvadoreños y extranjeros que finalmente se sienten seguros visitando El Salvador. Y lo más importante, la gente joven tiene opciones. Antes, cuando si nacías en una comunidad controlada por pandillas, tenías dos caminos: unirte a la Mara o huir del país. Ahora los jóvenes pueden quedarse, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden construir sus vidas sin la sombra de las pandillas persiguiéndolos, pero no todo ha sido celebración. Como mencioné antes, organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado duramente el régimen de excepción y las condiciones en el CECOT. Argumentan que algunos inocentes han sido arrestados por error y han pasado meses detenidos antes de ser liberados. Las condiciones en el CECOT, celdas sobrepobladas, poca luz natural y comida básica, constituyen trato inhumano. La suspensión de garantías constitucionales establece un precedente peligroso que podría ser abusado en el futuro. Estas críticas no son sin fundamento. Ha habido casos documentados de personas arrestadas por tener tatuajes que parecían de pandillas, pero que en realidad eran tatuajes personales. Ha habido jóvenes detenidos simplemente por vivir en zonas controladas por maras, sin pruebas concretas de participación en actividades criminales. Bukele y su gobierno han respondido implementando un proceso de revisión de casos para identificar y liberar a personas detenidas injustamente. Hasta finales de 2025, más de 8,000 personas habían sido liberadas después de comprobar que no tenían vínculos reales con pandillas. Pues acá está la pregunta que cada salvadoreño y cada persona que observa este proceso tiene que hacerse: ¿valió la pena? ¿Valió la pena suspender ciertas garantías constitucionales para salvar decenas de miles de vidas? ¿Valió la pena encerrar a 75,000 pandilleros en condiciones duras para que millones de familias pudieran vivir en paz? La respuesta depende de dónde estés parado. Si sos una madre que perdió a su hijo por las pandillas, la respuesta es sí. Si sos un empresario que pagó extorsión durante décadas, la respuesta es sí. Si sos un niño que ahora puede ir a la escuela sin ser reclutado, la respuesta es sí. Pero si sos alguien que fue arrestado injustamente y pasaste meses en prisión antes de ser liberado, tu respuesta probablemente sea diferente. Y esa tensión entre seguridad y libertad, entre justicia y derechos individuales, es algo que El Salvador va a tener que seguir navegando en los años que vienen. Volviendo al Little Boy, Carlos Alfredo Cardosa López, su historia es un microcosmos de todo lo que ha pasado. Un joven salvadoreño que llegó a Estados Unidos buscando oportunidades, fue reclutado por la MS-13, se convirtió en un asesino y terminó pasando el resto de su vida en prisión. Su caso inspiró el operativo masivo que desmanteló a 21 líderes de la MS-13 en Los Ángeles, y ese operativo, a su vez, inspiró el modelo que Nayib Bukele implementó en El Salvador, un modelo que ha transformado al país más peligroso del mundo en uno de los más seguros de América Latina. Pero Little Boy también representa algo más. Representa a miles de jóvenes que fueron atrapados por la violencia de las pandillas, que fueron adoctrinados para matar sin remordimiento y que ahora pagan las consecuencias de esas decisiones. Algunos argumentan que estos jóvenes son víctimas también, víctimas de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la ausencia de figuras positivas en sus vidas. Otros argumentan que todos tenemos libre albedrío, que nadie los obligó a matar y que deben pagar por sus crímenes. Probablemente ambas cosas son ciertas. Hoy, en febrero de 2026, El Salvador es un país diferente. Un país donde las familias pueden caminar tranquilas por las calles, un país donde los niños van a la escuela sin miedo, un país donde los empresarios pueden invertir sin ser extorsionados, un país donde el turismo está creciendo porque la gente finalmente se siente segura visitándolo. ¿Es perfecto? No, todavía hay desafíos, todavía hay pobreza. Igual todavía hay corrupción en algunas instituciones, pero algo fundamental cambió. Las pandillas ya no gobiernan. El Estado recuperó el control y las comunidades recuperaron su dignidad. Y eso, hermano, es algo que vale la pena celebrar. Mira, esta historia de Little Boy no es solo sobre un pandillero que cayó, es sobre un sistema que durante décadas permitió que las pandillas operaran con impunidad, es sobre víctimas que sufrieron en silencio, es sobre un presidente que tuvo el coraje de enfrentar a las maras sin miedo a las críticas internacionales, y es sobre un pueblo
el pueblo salvadoreño que decidió que ya era suficiente, que sus hijos merecían un futuro mejor. Si hay algo que aprender de esta historia es esto. El crimen organizado solo puede ser derrotado con estrategia, con determinación y con el apoyo del pueblo. Pues no se trata de venganza, se trata de justicia. No se trata de odio, se trata de proteger a los inocentes. Y mientras Little Boy pasa el resto de su vida en una celda federal y mientras miles de pandilleros más pagan por sus crímenes en el SECOT, las comunidades que ellos aterrorizaron finalmente pueden respirar tranquilas, porque al final la justicia llegó, y llegó para quedarse. Así cayó Little Boy, el asesino de la MS-13 que pensó que podía matar sin consecuencias. Y así El Salvador se transformó de un país dominado por pandillas a un ejemplo mundial de cómo recuperar la seguridad sin rendirse ante el terror. Esta es la historia de un país que se levantó, de víctimas que recuperaron su voz y de un líder que cumplió su promesa. Las pandillas nunca volverán a gobernar El Salvador.